Pemex recibió un balón de oxígeno y tiene puesta toda la atención de las finanzas públicas como ese enfermo crónico al que hay que estar velando en espera de conocerse cuál es el plan de negocios que deberán de dar a conocer en los próximos meses, junio o julio, para saber si es viable su programa de rescate y si convence a los mercados financieros y particularmente a las calificadoras. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Pemex en el centro de la atención de la administración pública de este país y de las finanzas públicas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver algunos datos de lo que ocurrió alrededor de Pemex esta semana para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La industria petrolera y del rescate de Pemex están dentro de las preocupaciones del gobierno de López Obrador, así como de las calificadoras que siguen de cerca el plan de negocio para reflotarla y las críticas por la decisión de encargarle la construcción de la refinería de Dos Bocas. El gobierno federal anunció que la licitación para la refinería había quedado desierta, por lo que Pemex será la encargada de construirla, con un presupuesto máximo de $8,000 millones, pero algunas calificadoras consideran que su costo será mayor. El lunes se anunció la firma de una carta compromiso con 3 instituciones financieras que permite refinanciar $2,500 millones de deuda de Pemex y la renovación de 2 líneas de crédito por $5,500 millones, ampliando el plazo de 3 a 5 años. Ahora toda la atención está puesta en el plan de negocios que deberá presentar Pemex al mundo financiero. ¿Qué deberá contener para convencer de su viabilidad? Posiciones. 1. La calificadora Moody's señaló que, dada la falta de experiencia del gobierno y Pemex en la construcción de refinerías, es probable que el proyecto termine costando más y tomando más tiempo de lo que el gobierno anticipa, colocando más presiones sobre los recursos fiscales. 2. La renovación de las líneas de crédito por parte de Pemex será positiva, ya que ayudará a bajar la presión de corto plazo sobre las finanzas de la petrolera, aseguró BBVA Bancomer. 3. El INAI señala que el acuerdo al que llegó el gobierno federal con HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities para generar un fondo revolvente para Pemex deberá de sujetarse a las leyes de transparencia. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de Pemex. Ha sido noticia especialmente esta semana. Logró una importante renegociación de la deuda, como acaba de ver en el reportaje, pero siguen habiendo muchas preguntas alrededor de la viabilidad y se van a despejar cuando conozcamos no solamente las medidas adicionales que ya también ha anunciado Hacienda para fortalecer sus finanzas, sino su plan de negocios. Muchas gracias, Fabio Barbosa. Muchas gracias. Especialista en asuntos energéticos de la UNAM. Así es, sí, profesor de la Facultad de Ingeniería. De la UNAM. Empecé sí con economía, pero después no entendía nada de economía y me fui con los ingenieros. Y ahí tampoco. Ahí son muy claros. Hay que invitar al ingeniero con el que conocí. Ramsés Pech, ¿cómo estás? Bien. Gracias por venir. A ti por la oportunidad que nos das. Especialista en asuntos energéticos. Y pues una de las voces que ha estado opinando más y dando su punto de vista sobre los últimos acontecimientos en Pemex. ¿Cómo los ves? A ver, me gustaría arrancar quizá con un primer asunto y es, a ver, acaba de recibir, no sé si coincidas, un balón de oxígeno Pemex. ¿Cuánto tiempo dura este balón de oxígeno con la renegociación de su deuda? 1 año. Nada más. ¿1 año? Sí. ¿Eso es lo que ganó? Sí. ¿Nada más? Nada ¿Así de más. poquito? Así de poquito. A pesar del programa de rescate, que 4 bancos entran, amplían de 3 a 5 años los plazos para el vencimiento de la deuda. 1 año. Y lo voy a decir por qué. A ver. Lo que hicieron ahorita es quitar un poco el estrés financiero de los pasivos que se vencían este año. Entonces, lo que hacen es, con estas 13 bancas que el día de ayer se firmó el acuerdo, es decir, este año no me vas a pagar todo lo que teníamos que haber acordado del pago. Ajá. Te voy a dar una oportunidad en función, si han de acordar, el director del banco HSBC dijo que iban a apoyar a Pemex, sobre todo en la plataforma de producción. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Es, si tú no llegas en diciembre a la producción que me has comentado de 1.9 millones de barriles diarios e incrementas la producción de gas por arriba de los 4 millones de pies cúbicos, esto lo que te estoy dando a entender es que no te voy a creer ya. Entonces, automáticamente tu
calificación hoy en día, en el 2019, está salvaguardada, porque quitaron el estrés financiero. Ahora hay que ir pensando en el 2020, ¿cómo le vamos a hacer para renegociar las deudas que también se están vendiendo? Hemos de acordar que Pemex debe alrededor de 104 mil millones de dólares. Sí, sí, una deuda estratosférica. Y tienen vencimientos el próximo año. Lo único que hicimos ahorita es, quitamos este estrés financiero, lo pasamos al 2020. Bueno, y ganaste tiempo. Ganaste tiempo un año para que ya alcance la producción. Acuérdate que la banca y donde colocamos los bonos no le interesa si vas a hacer la refinería, si vas a combatir huachicol y todo el relajo. ¿Cuántos millones de barriles produces? ¿Y cuánto con esos barriles cuánto me vas a pagar? Y ayer el secretario de Hacienda nos confirmó lo mismo. Nos dice, si Pemex le quitamos ciertos derechos e impuestos y en la ley de ingresos no lo vamos a tener, la única forma que lo tenemos es por la venta del hidrocarburo. Y la venta de hidrocarburos se refiere a la exportación principalmente de crudo. Con esto nos conlleva es que México no puede dejar de exportar crudo porque la ley de ingresos depende mucho de cuánto vamos a exportar. Por ejemplo, ahorita estamos exportando entre 1.1 y 1.2 millones de barriles diarios. Entonces, imagínate que dejáramos de exportar, le damos un boquete a las finanzas públicas. Así es. Por lo tanto, hoy en día lo que tenemos que ir averiguando es cuánto dinero le van a dar a Pemex Exploración y Producción, que es lo principal, que es donde se deriva la extracción de hidrocarburos. Hoy en día le dieron a más 10 mil millones de dólares, más o menos 200 mil millones de pesos. Lo que se necesita para Pemex Exploración y Producción es alrededor entre 15 y 18 mil millones de dólares, es decir, más o menos 300 a 380 mil millones de pesos. A ver, pero para ir ordenando la discusión, y voy contigo, Fabio, digamos que la primera escala es final de año si se alcanza el 1.9 de producción de millones de barriles de petróleo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Llegamos a eso o no? ¿Tú qué crees? Ni en sueños, Ramsés. Cuando platicaba con Ramsés, nos entrevistamos en las oficinas de Halliburton, en ese barrio tan terrible en las afueras de Villahermosa, y luego mantuvimos una correspondencia intensa sobre proyectos petroleros. Cuando dejé las cosas de economía y me fui a la Facultad de Ingeniería, es porque lo que decide es la geología. De tal manera que nosotros tenemos una evaluación de cómo están las reservas, y lo que los economistas dicen que hay de reservas, nosotros estamos diciendo hay que rectificar esas cifras, hay que disminuirlas a la baja, hay mucho menos de lo que ustedes están suponiendo. Y hay otro enorme potencial que ustedes no ven porque no estudian con el enfoque con el que se hace desde el punto de vista de los aceiteros, de los gaseros, de los que están estudiando los condensados. O sea, lo que nos estás diciendo es no vamos a llegar a final de año a la meta de producir 1.9 millones de barriles diarios. Pero ni en sueños, absolutamente imposible. Pero los indicadores no son esas cifras, es una visión muy estrecha, muy de corto plazo, muy enfocada en una visión de los problemas de economistas y contadores, y no una visión de Estado, una visión de largo plazo. En una visión de largo plazo nosotros consideramos en primerísimo lugar que tenemos una masa de campos con un enorme potencial, que son los llamados campos maduros, que los hemos estudiado muchísimo, que podríamos generar una cantidad de empleo formidable, que tenemos 50 escuelas de ingeniería y geología petrolera y de yacimientos, etcétera, dispersas a lo largo del país, que la reforma energética del sexenio pasado infló las expectativas, y entonces miles de muchachos y de otros analistas, expertos en prospectiva, etcétera, se volcaron a crear nuevas escuelas, y que nunca en la historia de México habíamos tenido
tenido tanta gente estudiando los problemas de la energía y en las escuelas solo allá en nuestro rumbo por el sureste, En el sureste. Tenemos 4 o 5 escuelas, algunas formidables, etcétera, de tal manera que podemos detonar procesos de crecimiento económico muy importante, rescatar petroquímicas, hacer plantitas pequeñas de todo tipo, etcétera, y no se mide la actividad petrolera, el progreso petrolero, el desarrollo petrolero en volúmenes, en pies cúbicos de gas, ni en barriles de condensados, sino en empleo. Ahora, perdón que te interrumpa, Sí, sí. déjenme poner sobre la mesa porque ya que rechazas que se vaya a poder llegar a esa meta, hay 2 anuncios más que ha hecho Hacienda para ponerlos en marcha, y creo que incluso antes de fines de año, de este fin de año. Uno anuncia medidas adicionales para fortalecer las finanzas de Pemex, y el otro tema es la posibilidad de que la petrolera pueda acceder al Fondo de Estabilización, aunque eso dependerá del plan de negocios. Déjenme quedarme en ese punto para ver qué opinan, cuáles son las medidas adicionales que todavía podrían venir para ella y qué implica el acceso a los fondos de estabilización y, por supuesto, qué esperamos del plan de negocios, porque me parece que está puesta ahí toda la atención sobre el futuro de este enfermo crónico que es Pemex. Vamos hablando de Pemex, cómo rescatar este enfermo crónico. Un balón de oxígeno recibió en los últimos días con la renovación de su deuda, pero hay otras medidas adicionales. Me quedé contigo, Ramsés Pech, y eran 2 cosas que anuncia después incluso de la refinanciación de la deuda Hacienda. Una, va a haber medidas adicionales para fortalecer las finanzas públicas de la paraestatal, y 2, la posibilidad de acceder al Fondo de Estabilización, aunque lo condiciona al plan de negocios. Bueno, lo importante es, a ver, el plan de contingencia, lo que estás comentando ahorita, van a ser como 150,000 millones de pesos, son como 1,000 millones de dólares, que más es como el 1% de la deuda. Más o menos Pemex puedes tener acceso entre 4 a 5,000 millones de dólares, que representarían entre el 5 y el 10% del todo lo que se debe. La pregunta es, a ver, ¿para qué quieres el dinero que te vamos a dar por parte de la Administración de la Nación? Entonces, hay 4 cosas importantes. Es una, ¿se va a pagar la deuda de lo que se tiene con los acreedores? Es la primera pregunta que no sabemos. La segunda, ¿se va a dar ese dinero para mandarlo a la exploración y extracción de hidrocarburos? En función de que necesitamos incrementar la producción, cuando menos unos 200,000 barriles de lo que estamos hoy en día tenemos. Para alcanzar el techo, la meta de 1.9. Y tercero es, ¿le vas a dar más dinero a la parte de exploración en este sentido para incrementar las reservas que este año te dijeron que se contrajeron? Y lo otro es, ¿le vas a utilizar el dinero también para pagar a proveedores? O sea, hay dinero, pero la decisión es en dónde lo vas a meter. A ver, y ese es el plan de negocio. El plan de negocios debería estar decirnos dónde van a poner cada cosa. Cada cosa y el plan de negocios debe estar ligado simplemente a la extracción de hidrocarburos. O sea, no tenemos muy claro cuánto dinero vamos a meter adicional para la extracción de hidrocarburos. No está claro todo. O sea, no tenemos una cifra. ¿Cuánto crees que se necesite? Sí. En el hipotético de que hubiera petróleo para llegar a 1.9, por lo pronto, ¿cuánto dinero crees que se necesite? Quiero reforzar ese planteamiento. En este momento se están operando virajes, cambios en el equipo más cercano al presidente López Obrador, y si antes no se había permitido licitaciones abiertas, públicas, masivas, etcétera, hoy sí, y hay invitación a algunas de las cuales de estas sesiones han asistido más de 100 empresas para invertir conjuntamente, es más, para que sean ellas las que adelanten todo el monto de inversión. Entonces, la pregunta de cuánto se va a recoger bastante está dependiendo de cómo van a evaluar algunas grandes empresas una actividad de rehabilitar el Gran Cantarell, de reentrar a los cerca de 270 pozos podría haber en este Pero momento. eso es viable. Cantarell no estaba bastante seco. Depletado ya está. Hay que meterle un poquito más de otro, no nitrógeno, meterle otro
que le ayude el empuje. Desde luego. Y hay otro. ¿Pero es viable? Hay otro. El actual director de Pemex Exploración y Producción fue el administrador de Cantarell en el sexenio del licenciado Peña Nieto, y él entró con un programa de rehabilitación de Cantarell. Normalmente se inyecta agua. Aquí se trataba de sacar el agua excedente para bajar el de eso el contacto. depende. Por ahí vendría el aumento de la producción de petróleo. No, desde luego que se espera, porque Cantarell y Cusamalop producen más del 50% de nuestra producción de hidrocarburos. Es como si tuviéramos, o yo tuviera... Sí, es el gran depósito. Más de la mitad. Y tienen un volumen original deslocalizado, detectado en el subsuelo, verdaderamente fabuloso. ¿Tú crees que por ahí viene? No, yo creo que, a ver, hay que hacer un replanteamiento. Sí. Cantarell y Cumasa, pues ya sabemos que está en la parte de la debilitación. Y tenemos campos que se están haciendo descubrimientos como el de Veracruz y todos los demás que estamos viendo. Ajá. Lo que hay que ver con Pemex es lo importante, es lo siguiente. Pemex y por parte de la administración no tiene el dinero suficiente para poder incrementar la producción en cuanto a los campos de aguas someras y la parte terrestre. Ya vimos que tienen los farm out que se van en la parte de aguas profundas. Lo que hay que ver es también los contratos de servicios que hace unas semanas también el director de Pemex implementó, donde la inversión la van a hacer compañías para hacer la parte de la inversión. Pero estamos olvidando algo muy importante, y yo sé que a muchos no les gusta ir los pozos no convencionales. Ya las fracturas hidráulicas ya no se utilizan, se están utilizando estimulaciones en formaciones de baja permeabilidad. ¿Qué es lo que te quiero comentar con esto? Por ejemplo, en Estados Unidos se perforan entre 16,000 y 18,000 pozos en pozos no convencionales, y se hacen más o menos más de 300, 400,000 estimulaciones de baja permeabilidad. Lo que conlleva con eso... ¿Y aquí cuánto hacemos? No, son 5 o 6 pozos acaba de autorizar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y fracturas, bueno, ahorita por lo pronto está parado. O sea, es fracking. Sí, fracking, pero ya no es fracking, se llama estimulación en formaciones de baja permeabilidad. Ya la fractura hidráulica ya es otra técnica que ya está obsoleta, y ya ahorita está esta nueva técnica. Te hago este comentario. Por ejemplo, en Estados Unidos están produciendo casi 8.5 millones de barriles diarios en crudo ligero en la parte no convencional. Eso representa alrededor de casi 250,000 millones de dólares en comercialización de ese producto crudo. En nuestro país, si yo lo comparo con los 1.7 que estamos ahorita en día, estaríamos vendiendo como 40,000 millones de dólares. Fíjate cuánto es la diferencia, es casi 6 veces más, solo pozos no convencionales. En un cálculo que hicimos, si nosotros nos fuéramos en la parte no convencional en nuestro país, pudiéramos tener entre 3 hasta 5 millones de barriles adicionales en un periodo no mayor de 10 años, y una producción de gas por arriba de los 20,000 millones de pies cúbicos. A ver, pero entonces, me sigue sin quedar claro, entonces, ¿de dónde van a venir? Necesitamos llegar a 1.9, esa es la meta. No, Cantarell dices que no sería suficiente como para llegar de aquí a final de año. Producción, pozos no convencionales tampoco. No hay. O sea, lo que me queda, los que fueron o se están explotando en Los asociación con las empresas extranjeras, inversión extranjera de la reforma energética, o hay tampoco. Son los farm outs, los contratos que tienen dentro de las asignaciones que se puede incrementar, pero necesitan dinero, es lo principal, dinero. Y la otra es que por medio de los contratos de servicios en campos que tienen asignados Pemex, se puede hacer la incorporación de producción. El inconveniente hoy en día no es si van a llegar, el inconveniente es de dónde va a sacar Pemex el dinero, y tienen dos formas nada más: o le da a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público el dinero, o buscan alianzas con compañías, o compañías dan el servicio y financian la perforación y terminación del pozo. A ver, pero sáquenme de la duda. Básicamente, digamos que el desarrollo de esa clase de contrato con las extranjeras está semiparado. Ahorita están en días, ahorita se van a sacar las licitaciones de los contratos que anunciaron hace 15 días, yo creo que no más de 30 días, para lo que son contratos de servicios, que van a ser compañías nacionales o internacionales o la que quiera entrar, los farm out que tienen hoy en día, y las asignaciones que dependemos mucho de cuánto dinero la Secretaría de Hacienda de Crédito Público les va a dar. Entonces ahorita el concepto no es si se puede, el concepto es cuánto dinero hay disponible en la mesa para que se pueda hacer la extracción. Aquí el problema de la industria es, como dice bien mi colega, el problema Fabio, el problema no es
Pemex, este enfermo crónico que trata de rescatar el gobierno con un, decías Fabio, un nuevo esquema. A ver, sigo sobre el mismo eje. La meta es llegar a un aumento de la producción que podría llegar a sumar 1.9 millones de barriles. Que la gran apuesta del gobierno de Peña Nieto fue la reforma energética y que fueran los extranjeros los que pusieran el dinero sobre la mesa, como pedía Ramsés hace rato. Ahora, en la actual administración, más bien está viendo de dónde saca el dinero ella para ponerla. Pero déjame preguntarte, ¿cuánto y qué han logrado hasta ahora las empresas extranjeras en términos de descubrimiento de pozos y de producción de petróleo? Sí. En conjunto. Yo dividiría en dos partes esta pregunta tan interesante, José. Entraría con la más complicada. Dos geólogos discuten sobre un campo, un pozo, etcétera, y con argumentos válidos pueden discrepar. ¿Cuánto hay de reserva? Pueden discrepar. Bueno. Sí, o sea, no hay una seguridad ni una garantía. No, hay una serie de elementos, de variables que crean incertidumbre en las evaluaciones. De tal manera que no se puede responder concretamente estos son fenómenos que solo se pueden predecir hasta que han ocurrido, decimos. Es decir... O sea, más bien difíciles de predecir, vaya. Sí. Entonces, ahora, es el inversionista nacional o extranjero el que está siendo invitado a invertir, a correr. ¿Pero qué han hecho, por ejemplo, con la reforma energética? ¿Cuánto han descubierto? Han descubierto poco, pero han descubierto. Y nosotros intentamos objetividad, naturalmente. Además, en la Facultad de Ingeniería recibimos a los empresarios, los invitamos a platicar, a que nos ayuden a comprender los problemas, las situaciones, que nos ofrezcan la información que se pueda, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un importante descubrimiento. Creo que inicialmente lo clasificamos, no es una convención internacional, pero en los Estados Unidos se acostumbra a llamar gigante al que tiene 500 millones de barriles, importante al que tiene 100, al que tiene 100, y a partir de allí nos vamos a campo A, campo B, campo clase C, y luego... ¿Qué traemos en tu estado? Gigantes, importantes. ¿Qué es lo que hay hasta hoy, digamos, ahorita, como de resultado de la reforma energética? Ahorita está importante y va a ser más importante. ¿Por qué? Porque tenemos el litoral de Tabasco, en donde está la parte de aguas profundas, aguas someras, y han hecho ciertos descubrimientos compañías como Hochi y todas las que están ahí enfrente, y han descubierto yacimientos crudo ligero y que están en la parte de la ronda número 1. Lo importante de todo esto es... Frente a Dos Bocas. Sí, Dos Bocas, que está en la parte de Dos Bocas. Y tenemos lo que está en la sonda de Campeche, no Cantarell ni Comasa, sino los nuevos descubrimientos que se han realizado anteriormente por Pemex. Tenemos los descubrimientos en Veracruz en tierra. Tenemos los descubrimientos que ya hicieron en aguas profundas, que se necesita capital de trabajo. Tenemos un arenque también que no se está utilizando, que se tiene que meter inversión para realizar. Tenemos una cuenca de Burgos, que es donde están los pozos con lo convencional. Solo la cuenca de Burgos, como comentaba hace rato, puede incrementar la producción entre 4 o 5 millones adicionales de lo que tenemos ahorita. Ahora, hoy por hoy, lo que tenemos, digamos, o sea, de esos descubrimientos, más o menos sumados, ¿cuánto es digamos, lo que aportarían la reforma energética, las empresas, la inversión extranjera, en términos de producción de petróleo a la suma total? Ok, entonces lo que hay que clarificar es lo siguiente. Lo que presentaron la Pemex y, bueno, la Nación es, vamos a llegar hasta 2.4 millones de barriles diarios por parte de Pemex. Pero a finales del sexenio. Okay. Y las compañías van a tener alrededor de 280 a 320 mil barriles. Hoy en día las compañías, más o menos junto con los farm out y las alianzas que tienen con Pemex, están alrededor de entre 70 y 80 mil barriles diarios en ese tipo de modelo de contratos. Ajá. Lo que se espera es que llegue hasta 280 mil barriles. Entonces, si me dices en el año 2019 cómo va a llegar la producción, creo que hay que también revisar lo que acaba de anunciar ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, el decreto nuevo que va a dar el presidente, en donde anteriormente habían 150 mil pozos que eran de la parte marginal, y hoy les incrementaron 150 mil barriles de la parte marginal, y hoy van a contemplar otros 250 mil barriles. ¿Qué quiere decir esto?
que la utilidad compartida que tenían con la nación ya no se la tienen que dar a la nación, sino lo pueden utilizar para el flujo, porque son pozos marginales, que es altamente el costo de extracción. Entonces esto le da a Pemex un flujo efectivo adicional que pudiera utilizarse para poder extraer en campos que están produciendo por arriba de 1,000 barriles. Entonces la pregunta aquí no es de dónde, la pregunta es cómo voy a controlar el dinero que me viene de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, lo del fondo, lo de los ahorros del huachicol, lo de los beneficios que tuvimos ahorita. O sea, el problema es, ya tenemos una baraja muy grande de dinero, créditos que nos aplazaron en un cierto tiempo. Ahora hay que plantearnos ahora en dónde vamos a utilizar el dinero. Si lo utilizamos todo para extraer hidrocarburos, lo utilizamos para pagar, lo utilizamos para darle más exploración, incrementar las reservas, o le pagamos a los proveedores que hoy en día en algunos casos... Bueno, y ahí déjenme agregar una cosa más. Como nos enteramos desde el lunes pasado, bueno, pues la licitación, ¿no?, de Dos Bocas y Clara Desierta, y costará 8,000, al menos 8,000 millones más. Sí, y eso creo que... A ver, ¿Eso forma parte de ese gran paquetote que tiene sobre la mesa? Eso afuera. Es otro proyecto. Ajá. Es otro proyecto que tiene su propio presupuesto. Sí, bueno, pero al final todo recae en las finanzas públicas. Eso sí. Todo al final va a caer en las finanzas públicas. Y la pregunta es de dónde va a sacar el dinero. Esa es la pregunta con la que nos vamos ahorita a un corto. Rescatar, cómo recuperar a este enfermo crónico que se llama Pemex. Me quedé contigo. Fabio, hablabas justo del plan de rehabilitación de campos maduros que se distribuyó la semana también anterior o hace un par de semanas. La realidad es que lo que vemos es cómo los proyectos, los planteamientos se van modificando, se van ajustando. No son algo fijo que se hayan mantenido. Pero ahí se rehabilita, digamos, el esquema de la reforma energética en parte. Incorporación de los empresarios privados, claro, nacionales y extranjeros, claro, para invertir y asumir los riesgos de la exploración. Asociarse en una asociación, no la quieren llamar farm out, sino borraron esa expresión. ¿Y cómo le llaman? La llaman asociación. Y hay un aspecto que me parece muy interesante y que quiero intentar explicarlo. El estímulo que va a recibir el flujo, la parte de utilidades que va a recibir el inversionista privado es variable. Va a depender del comportamiento que logre, si realmente está metiendo nueva tecnología, nuevos procedimientos, nuevas herramientas. O sea, el porcentaje está ligado a los costos de producción, costos de producción y resultados. Y al flujo de efectivo. Y esto no está establecido ahorita, sino se está actuando de buena fe para negociarlo cuando veamos los resultados. Yo lo discuto esto mucho con mis alumnos, porque los muchachos muy jóvenes tienden a ser como muy, como que lo ven todo que ya tiene que hacerse, o todo es blanco, o todo es negro, y a veces le cuesta trabajo al profesor viejo ir mostrando que la realidad la vamos a ir conociendo en el transcurso de los acontecimientos. ¿Cómo ves, Ramsés? Bueno, lo importante... ¿De qué lado te pones? ¿De sus alumnos o del profesor? Más bien dicho, de sacar crudo. A ver, lo más importante es... estas asociaciones se están flexibilizando en la práctica. No, lo que hay que tener, un farm out lo saca la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde busca un socio y va bajo una licitación. Ese es el farm out. Lo que estamos mostrando ahorita, lo que está diciendo el maestro ingeniero Barbosa, es lo siguiente, está contemplado dentro de la ley de hidrocarburos, dentro de los tipos de contratos que existen. Sí. Entonces, este es un contrato de servicios en donde una compañía de servicios, aclaro, de servicios, no una compañía operadora como en los farm outs, sino de servicios, va a poner el dinero para perforar, terminar, de acuerdo al servicio que se necesita para realizar. Como bien dice el ingeniero Barbosa. Pero con riesgo, o sea... el riesgo lo va a asumir. Es un servicio raro. Es el riesgo, o sea, pero está contemplado. Claro, ok. Entonces, si sale crudo, se te va a pagar en función de la calidad de ese crudo. Si no sale crudo, tú absorbes... tu servicio fue de gratis. De gratis, exacto. ¿Sí? Pero lo importante es que son pozos marginales, en donde ya se está estudiado,
existe una producción, lo único que hay que evaluar, por eso se llama de factor de recuperación. Hay que estudiar esas compañías que van a tener acceso a la data room y a la información, tienen que ver del factor de recuperación que tiene ese yacimiento o ese número de pozos, cuánto pueden incrementar en volumen, en superficie de crudo. Y eso tendrían que hacer su relación del caso de negocios, es decir, si saco 50 barriles y gasto cierta cantidad, voy a recuperar esa inversión en qué tiempo. Pero si saco 200 barriles, la recupero antes. Entonces, el chiste de estos nuevos contratos es que el riesgo ya no sume financiero Pemex, sino el riesgo lo sume un privado. Sí, los servicios. Y el riesgo de que incremente la producción ya no está en función de Pemex, sino está en función de, como dije el ingeniero, es qué tipo de tecnología y cómo lo vas a utilizar. Voy a la recta final y tengo que tocar el último tema. Tú lo ponías sobre la mesa. Los resultados, todo o nada, decías hace rato en tu intervención. Y yo te digo, por ejemplo, el caso de Dos Bocas, el de la refinería, que también ha sido una de las noticias importantes por habérsela encargado a Pemex su construcción. Y justo lo que decías un poco, déjame tratar de hacer una analogía con lo que dijo, por ejemplo, Moody's. Moody's, la calificadora, dijo, no va a costar eso, no cree que los 8,000 millones que dijo el presidente López Obrador que iba a costar se cumpla, cree que va a ser mucho más dinero, mientras él, el presidente, desestima lo que Moody's dice. ¿Dónde estamos ahí? Estamos ante un espectro de posibilidades. Puede ajustarse, y algunos me dicen, es que ya se tomó la decisión que dices, de hacer la refinería más pequeña. Pensaba hacer un Eso caso. es lo que ha estado pidiendo Ramsés, pero no le han hecho caso. Sí, pero no, sí le van a no, hacer no caso. Pero sí te van a hacer no lo caso. han pelado. Entonces, ajustar el tamaño, ajustar las ubicaciones, etcétera, algo más pequeño. Comprar el aceite y refinarlo nosotros, aprovechar la experiencia que tenemos de lidiar, porque no es cierto que trabajemos con 3 crudos, trabajamos con 50 variedades de crudos. Y muy pero a ver, lo que difíciles. estás diciendo justo se publicó el fin de semana, Ramsés, y hubo un desmentido, ¿no? Sí, pero lo importante y todo, lo importante a ver, es que coincides con que en el fondo esto es viable, es viable. Es que lo que está diciendo es hay una cierta malla en la presentación de esto. Bueno, es decir, de que la vida no está hecha, no existe destino, sino que el curso de la vida y nuestro destino lo vamos haciendo diariamente en conjunto y peleándonos. Pero tendría que anunciarse. Es bueno el punto de esta vez, lo vamos a poner en sentido. ¿Es una refinería de 340,000 barriles? No, porque es alto el costo. Una de 100,000 sí, porque puedes ir adaptándolo de acuerdo a las condiciones del mercado y que tengas el dinero. Okay. Lo importante es lo siguiente, Pemex no tiene el suficiente dinero para poner y cubrir toda la autosuficiencia de combustibles que necesitamos. Sí se pueden hacer por medio de privados, porque en Estados Unidos lo hacen, refinerías que se llaman modulares o fraccionadoras de 20 a 100,000 barriles, en donde lo que bien correcto dice el ingeniero Barbosa es traer el crudo, porque hoy en día el crudo, Estados Unidos está produciendo 8.5 millones de barriles diarios y tiene 8,500 pozos que no se están sacando, entonces tendríamos un crudo barato. Ahora sí, sería la inversa de lo que hemos hecho nosotros, y traer ese crudo por privados. Claro que privados. Lo que hay que entender es lo siguiente, a ver, Pemex y el IMP y la Secretaría de Energía tienen el intelecto para hacer la ingeniería y el diseño. No lo discuto, eso sí no lo discuto. Lo que sí hay que ver es que si teníamos una licitación que las compañías nos dijeron y el mercado nos dijo, no lo puedo hacer con esa cantidad de dinero y el tiempo, lo que hay que ver es que vamos a tener que sacar cuando menos 2 licitaciones. Una licitación para contratar a una compañía que construya, aquí en nuestro país no hay nadie que lo pueda hacer, y vamos a mandarle el diseño a la constructora. Y la constructora nos va a decir, ¿sabes qué? Espérate porque tengo otros atrás que todavía tengo que construirle. Hay cola. Hay cola. Y le tengo que hablar al que me va a vender el acero a ver si hay lo disponible. Entonces, ya con el diseño y todo esto, no sé qué tiempo vayan a tardar, la constructora me va a decir, ¿sabes qué? El diseño te falta algo, hay que ponerlo, va a haber un intercambio. Después que supongamos que en tiempo y forma se llega a la construcción, bueno, ahora hay que hacer una licitación, ¿quién lo va a instalar? Entonces, con esto lo que nos está llevando es que vamos a dar 2 licitaciones en donde alguien va a instalar de acuerdo a los planos del diseño y la ingeniería y de acuerdo a la construcción. Entonces, hay otra licitación de una instalación. A ver, está claro, la refinería va a tener que al menos
algunas de sus partes ser licitadas y entregadas a empresas especializadas. Claro. Eso no tenemos duda. Ahora, la pregunta son dos. ¿Puedes anunciar una de 340 y finalmente hacer solo una de 100? Y dos, tenemos, sobre todo tú los conoces por digamos, las facultades de ingeniería y los técnicos de Pemex, ¿tenemos la capacidad en Pemex para llevar adelante el proyecto? Parcialmente, pero otra posibilidad que puede existir es que puede presentarse en la vida y en esta complejidad, este curso raro en donde las cosas cambian, decía López Portillo, porque las cosas cambian, hay historia. De repente podemos enterarnos de que hay un socio estadounidense interesado en invertir, o varios socios, invertir en esta y en otras refinerías. Digamos que ya has soltado dos posibilidades que cambian el curso de la historia. Sí. ¿Coincides? ¿Ves esas dos posibilidades? Uno, que finalmente, aunque no se diga, no sea de 340, sino de 100, o que haya un socio que finalmente decida entrarle. ¿Tú ves esas posibilidades? Si la de 340 la bajan a 100, hay el presupuesto suficiente con los 150,000 millones que anunciaron, 160,000 millones de pesos. Eso no lo discuto. Sí. Los privados pueden entrar a hacer las inversiones en pequeñas refinerías. La pregunta aquí es, no importa que sea de 340 o de 100, ¿va a la refinería? ¿Cuál es el objetivo? ¿La refinería? Bueno, si es de 340 o 100,000, pero ya está la refinería. El concepto es que ya está el concepto primordial de esto es, va a haber una refinería, nada más. Es como cuando estamos platicando, cuando voy al cine, voy a ver la película, ¿cuál es mi objetivo? Ir a ver la película. Bueno, en este caso voy a poner una refinería. Bueno, a ver.